Bienvenidos a esta transmisión en vivo, el Dr. Reynoso con ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de correlaciones clínicas relacionadas con el plexo braquial. Un tema muy importante para aquellos estudiantes que están cursando la asignatura de anatomía de extremidades. En el módulo de extremidades superiores es importante poder tener en cuenta que los contenidos que veremos aquí son contenidos que le van a servir de bastante ayuda. Activos, señores, por el chat. Ya saben, pueden hacer sus preguntas, comentarios, las dudas que tengan con relación a este contenido que estaremos trabajando acá. Recuerden también seguirnos en nuestro Patreon. Tenemos por ahí contenidos. El día de hoy estoy editando un contenido interesante hablando justamente de eso, de las extremidades superiores, algunas fracturas que ustedes tienen que tener pendiente y también algunas lesiones nerviosas. Estaremos hablando un poquito de esas lesiones nerviosas que se pueden ver frecuentemente a nivel de las extremidades, pero quiero que vayan por allá también, me apoyen, se suscriban para que vean que el contenido que estamos subiendo ahí es un contenido exclusivo. Así que vamos arriba, señores, con el contenido del día de hoy. Vamos allá. Entonces quitamos la parte musical y le damos arriba. Bien, jóvenes, con relación a el plexo braquial, recuerden que el plexo braquial resulta de la formación de los nervios espinales desde C4, que es una conexión que va a enviar justamente, y ahí hablamos del plexo braquial prefijado. Puede participar también T2 en dicha formación y ahí hablamos de plexo braquial postfijado. Esas pueden ser variantes, pero hay que tener en cuenta de que el plexo braquial se forma, recuerden bien, desde la raíz anterior de C5 hasta la raíz anterior de T1, que viene siendo el primer nervio torácico. Entonces vamos a tener en cuenta acá lo siguiente, y es que cualquiera de esos elementos que atraviesan acá el agujero de conjunción puede verse comprimido, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ya ahí podemos comenzar con las correlaciones clínicas de este plexo braquial. Recuerden que esos nervios atraviesan el agujero de conjunción o agujero intervertebral, que es el que estamos evidenciando acá. ¿Qué pasa? Cuando existe una hernia discal cervical, me puede comprimir esos nervios y el paciente se puede imposibilitar dependiendo cuáles raíces nerviosas me esté comprometiendo. Y eso me va a dar manifestaciones clínicas, ya sea dolor, sea parestesia. En este caso la parestesia es el calambre que puede aparecer en una extremidad, dependiendo cuál sea la compresión y el nivel anatómico. Recuerden también que mientras más alta es la lesión o la hernia discal que se observa a nivel cervical, más peligrosa viene siendo, porque me puede comprometer estructuras próximo al bulbo raquídeo, y así el paciente se puede imposibilitar su acción. Por ejemplo, si hay una hernia discal a la altura de C3 o a la altura de C4, pueda que me comprima o me lesione este nervio que baja acá, que es el nervio frénico. Y ahí hay que tener en cuenta de que ese nervio frénico puede verse comprometido. Recuerden que ese nervio es el que lleva la inervación al músculo diafragma. Tenemos acá, señores, que el plexo braquial, los troncos, se pueden también lesionar, que serían estos que se ven acá. Tenemos el tronco superior, el tronco medio, que es este aquí, acá, tronco medio, y el tronco inferior. Esos troncos se pueden lesionar. Lo más común que se lesione sería el tronco superior o el tronco inferior. Muy raro ver lesiones del tronco medio. Por ejemplo, en el tronco inferior se puede ver lesiones cuando los pacientes utilizan la muleta. Esas muletas, cuando tienen alguna fractura en extremidades inferiores, apoyan esa muleta en la axila. Y recuerden que esos nervios van a pasar justamente por la axila. Y el paciente puede tener ahí esa compresión del tronco inferior. También puede haber desgarro de ese tronco inferior, un paciente que se encuentre encaramado en una mata y por, en este caso, tracción, podemos tener ahí esa lesión del tronco inferior, como el tronco superior también puede verse involucrado.
Recuerden que aquí cuando se lesiona el tronco inferior tenemos una lesión llamada la lesión de Kunklete-Dejerin. Bien. Y acá arriba tenemos una lesión que es muy común, que es conocida como la lesión de Ehlers-Danlos. Escriban por ahí las lesiones, que eso es importante tenerlo en cuenta. Lesión de Ehlers-Danlos, que es la lesión del tronco superior, que es más común. Y la lesión de Kunklete-Dejerin o Dejerin-Kunklete. Tener en cuenta que la lesión del tronco superior se pueden ver justamente cuando hay fractura a nivel de la clavícula. La clavícula, recuerden, cuando el niño lo están sacando por el canal del parto, puede comprometer la parte del tercio medio de la clavícula, o sería el cuerpo aquí. Recuerden que ese es el lugar más común donde se puede fracturar dicho hueso, y eso me compromete los elementos que pasan por debajo de ella. Dígase, las raíces del plexo braquial, y también me puede comprometer la arteria subclavia. Eso hay que tenerlo bien pendiente. Porque ahí, cuando hay un parto forzoso, esa sería una de las fracturas más comunes en los neonatos, la fractura de clavícula. También esa fractura es común en niños menores de 8 años. Aquellos niños que están subiéndose en mata, que se pueden caer también, sufrir un traumatismo a nivel del hombro, y la fractura de la clavícula es constantemente frecuente. Tener también que se ve con mucha frecuencia los deportistas, específicamente los ciclistas, pueden fracturarse la clavícula, y esto también puede comprometer la extremidad superior, el plexo braquial y los vasos que pasan por debajo de ella. Nítido. Tenemos también que esa lesión que mencionamos, la lesión de Ehlers-Danlos, de ahí tener en cuenta cuáles son los nervios que pueden nacer del tronco superior. O en este caso el fascículo lateral, que es el que se va a formar, que va a depender justamente del tronco superior y parte del tronco medio, de las raíces anteriores. Y aquí podemos ver que el tronco superior ayudará a formar el fascículo lateral, que es este que se muestra aquí. Acá. Ese fascículo lateral, de ahí van a salir diversos ramos. Sale la raíz lateral del nervio mediano. La raíz lateral del nervio mediano sale del fascículo lateral. Déjenme mostrarle bien. Y también sale el nervio músculo cutáneo. Déjenme darle atrás esto. Raíz lateral del nervio mediano y el músculo cutáneo. Bien, vamos a mostrarlo bien ahora, para que lleven el orden. Entonces aquí tenemos raíz anterior de C5, este aquí arriba, raíz anterior de C6, acá, raíz anterior de C7, C8 y T1, que lo hemos quitado de ahí. Esos nervios son los que van a formar los troncos: tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Luego esos troncos van a unirse y van a formar los fascículos. Y los fascículos son lo que ya pudimos evidenciar, que por ejemplo la raíz anterior del tronco superior se va a unir a la raíz anterior del tronco medio y me forman el fascículo lateral. De ese fascículo lateral podemos evidenciar acá la raíz lateral del nervio mediano, y también podemos evidenciar el nervio músculo cutáneo, que es este aquí. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Esas estructuras que estamos evidenciando. ¿Entendido? Ustedes como estudiantes de medicina tienen que tener en cuenta que esas estructuras son las que pueden estar lesionadas en cualquier paciente. Entonces, si se lesiona el tronco superior, recuerden también que de ahí, cuando se une al tronco medio, da ramos posteriores y nace ¿quién? El nervio radial y el axilar. Entonces aquí podemos evidenciar el fascículo posterior, y de ese fascículo posterior nace este nervio que baja aquí, que es el nervio radial, y este que se dirige hacia la axila, que es el nervio axilar. Esos dos nervios podemos tener acá, principalmente el axilar. Podemos tener que es el que se encarga de inervar el músculo deltoides y el redondo menor. Y en esos pacientes que tienen lesión de Ehlers-Danlos, que ya mencionamos, o la parálisis de Ehlers-Danlos, esos pacientes van a tener el brazo en abducción.
El antebrazo se va a colocar en extensión. ¿Por qué? Porque el nervio musculocutáneo, como está lesionado, esos pacientes no van a poder flexionar el codo. Recuerden que el nervio musculocutáneo es el que se encarga de dar la inervación a los músculos que se localizan en la región anterior del brazo, dígase los músculos flexores del antebrazo. Ahí tenemos el bíceps braquial, el braquial y el músculo coracobraquial. Bien, entonces ahí no vamos a poder tener la extensión, no vamos a poder tener, la acción que hacen esos músculos, que sería la flexión del codo, y por lo tanto el antebrazo se encuentra en extensión. También la mano se va a colocar en una flexión, que es la flexión posterior, y eso es lo característico que se puede evidenciar, conocido acá como la mano en propina de mesero. Bien, mano de propina de mesero. También tener en cuenta, jóvenes, que cuando se lesiona específicamente acá cualquiera de esos nervios que estamos señalando, el nervio mediano puede tener varios puntos donde se puede lesionar. Por ejemplo, el nervio mediano, recuerden que él viene en la axila. En el brazo, él ayuda a formar el paquete vasculonervioso del brazo. Y miren acá, él sigue su trayecto. En todo ese trayecto, él no está en contacto con ningún hueso. Y miren, él sigue su trayecto hacia acá. Y aquí en la región supracondilia, justamente por el epicóndilo medial, que sería lateralmente al epicóndilo medial, en esa zona que se llama canal bicipital medial. Aquí. Él se hace superficial acá. Pero él puede estar lesionándose cuando hay una fractura supracondilia del húmero. Una fractura supracondilia del húmero me puede comprometer el nervio mediano. Pero también recuerden que el nervio mediano va a atravesar ¿a quién? Al músculo pronador redondo, a sus fascículos. Y ese nervio puede verse comprimido cuando pasa justamente entre los fascículos del músculo pronador redondo. Si yo agarro y busco pronador redondo y lo muestro bien detallado, él va a tener dos fascículos, miren, y por ese espacio es que va a pasar el nervio mediano. ¿Y qué pasa? El nervio mediano, cuando pasa por acá, el músculo pronador redondo lo comprime y ahí tenemos el síndrome del pronador redondo. Entonces el nervio mediano es el que está involucrado acá, en el síndrome del pronador redondo. Bien, y recuerden que el nervio mediano puede seguir su trayecto cuando se lesiona en el pliegue del codo, como ya mencionamos, específicamente en una fractura supracondilia del húmero. Ahí el paciente, recordar que el nervio mediano va a estar dando la inervación a todos los músculos flexores que se localizan acá en la región anterior del antebrazo, exceptuando al músculo flexor cubital del carpo y los fascículos mediales del flexor profundo de los dedos, que está justamente debajo de este, que es ese de ahí abajo, es el flexor profundo de los dedos. Vamos a quitar el flexor superficial para mostrar el flexor profundo. Entonces el flexor profundo y el músculo flexor cubital del carpo son los dos únicos, los fascículos mediales en este caso del flexor profundo y el flexor cubital del carpo son los